revolotea en mi memoria y que está en el ambiente, ¿no? Y mientras lo escuchaba a Emanuel hablando, decía, qué paradoja, ¿no? Si yo tuviera que pensar una relación para mí entrañable entre ideas, amistad y maestros, no tendría ninguna duda en inmediatamente trasladarme a tierra cordobesa y recordar mi relación con Pancho Aricó, con el que leí en algunos días preciosos e inolvidables para mí de 1984 o principios de 1985, las tesis de filosofía de la historia de Benjamin, o podría pensar esas conversaciones interminables con caminatas que se extendían por el tiempo con Oscar del Barco, o por qué no también esas cátedras de las que fui parte y esas conversaciones argentinas en un lugar distinto. Y tuve también la suerte en los últimos tiempos de encontrarme con Ernesto Laclau. Con Ernesto nos dividía una biografía diferente. Ernesto venía efectivamente de la izquierda nacional, había sido discípulo, por llamarlo de alguna manera, de Abelardo Ramos, se había distanciado de Abelardo Ramos, había hecho esa opción que hicieron muchos hacia el final de los 60, algunos lo hicieron en la noche de los bastones largos, otros siguieron a lo largo de los años que vinieron después la opción de Europa, porque cuando uno piensa Europa, no la piensa bajo la forma de la Europa contemporánea, de una Europa que tiene muy poco para decirnos, de una Europa envilecida políticamente, económicamente, culturalmente. Europa para nosotros son esos espectros extraordinarios que nos hablaron desde la lejanía griega, pero también desde aquellos momentos únicos y fundacionales de las grandes filosofías que se abrieron con la Ilustración, el mito de la revolución, las ciudades únicas, el mito de París o de Londres, o la Berlín de los años 20, o esas escrituras en las que sentimos el regocijo de la belleza y de las ideas. Leímos a Marx, o a Kant, o a Heidegger, o a Benjamin, o a Adorno, o a Nietzsche, o a Bataille, o a Sartre. Esa Europa que nos ofrecía una tradición plural, compleja, una tradición para soñar el mundo, una tradición para utopizarlo, también una tradición para llevarlo a la construcción de la barbarie, porque en Europa descubrimos todo, descubrimos el sueño de la emancipación, el sueño de la revolución, el sueño de las utopías, pero también los sueños canallas, las pesadillas, la oscuridad, las traiciones, la destrucción, la barbarie en el sentido inverso al que les permitió a los europeos proyectar supuestamente la barbarie fuera de su propia cultura. Y digo esto porque en aquellos años discutíamos mucho con los amigos, en los años 90, discutíamos mucho nuestro legado, nuestras tradiciones, de dónde agarrarnos, cómo sostener en un tiempo de tempestades las fidelidades a aquellas ideas que nos habían que el país avance hacia una democracia más emancipada. Solo se avanza hacia una democracia más emancipada si tomamos conciencia que lo que también está en disputa es la espesura del lenguaje, la complejidad de la cultura, la diversidad de la manera y las maneras de ver el mundo, que paradójicamente nosotros, y quiero usar este plural, Laclau, ustedes, la amplia diversidad de los que siguen pensando en términos libertarios, emancipatorios, igualitaristas, los muchos que somos los débiles de la historia. Somos los débiles. Siempre hemos sido los débiles de la historia. La historia es la historia de la dificultad para que cada tanto
y muy de vez en cuando se abre una pequeña fisura en el muro de la dominación y casi por descuido se meta algo distinto, algo nuevo, algo que vaya a contracorriente. Nosotros vamos contracorriente, pero eso significa también que somos deudores y herederos y responsables de una extraordinaria tradición, porque como diría Benjamin, si los enemigos vencen como no han dejado de vencer a lo largo de la historia, el peligro no es solo que derroten a los cuerpos, el peligro mayúsculo es que produzcan el olvido de lo que esos cuerpos hicieron, amaron, sintieron y crearon. El triunfo de los vencedores es triunfo cuando logran que la diversidad, la complejidad, la pluralidad de ideas, de mundos culturales, de lenguas, de historias se reduzcan, se aplanen y se vuelvan monotemáticas. El discurso de la unificación, el discurso totalitario de la época lleva cínicamente el nombre de democracia de mercado. Los que amenazan precisamente la pluralidad, la diversidad, la complejidad, son estos constructores de pensamiento único. Nosotros estamos obligados a la pluralidad. Su tiempo era un tiempo de barbarie, de oscuridad y de muerte, pero que había que guardar, que había que atesorar, que había que custodiar, que había que ser guardianes de las grandes tradiciones críticas, libertarias, emancipatorias, que había que ser los que, como monjes medievales, para decirlo así, custodiaran esos saberes apreciados, de los tiempos de indigencia, de los tiempos de dictadura, de los tiempos donde efectivamente la libertad se convirtió en algo vacío. Porque es una paradoja de la época. Fíjense ustedes, el lenguaje tiene que tener un enorme cuidado de no decir de cualquier modo lo que está obligado a decir. Si yo digo dictadura, si yo digo fascismo, si yo digo nazismo o si digo estalinismo, estoy diciendo algo que tiene una connotación no teórica, no simplemente conceptual. Estoy recogiendo en la memoria del lenguaje el dolor de millones de víctimas, el horror efectivo, lo que sucedió realmente en la historia. Y si voy a trasladar esas palabras tremendas, esos conceptos políticos encarnados en proyectos exterminadores, algunos de ellos, para nombrar en un contexto sudamericano y argentino la actualidad, estoy generando algo tremendo. Estoy negando efectivamente el sufrimiento de las víctimas reales. Porque si aquello que sucede hoy, si una secretaría que está a mi cargo es una secretaría que ha nacido de la alquimia perversa de todos esos nombres, quiere decir que nunca hubo perversión, nunca existió el fascismo, ni el nazismo, ni el totalitarismo, ni las víctimas, ni Auschwitz, porque si esto se parece, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí hay un cinismo tremendo que hace que también se lea de una manera simplificada, brutal, aplanadora, a concepciones, teorías refinadas, sutiles, complejas. Laclau no escribe sencillo, porque las escrituras no son sencillas o complejas. Las escrituras tienen que ver con lo arduo de decir un mundo difícil de ser dicho. Y en ese sentido, Laclau no negociaba con el facilismo discursivo, con el consignismo sencillo, que incluso habita a cierta izquierda nacional, a cierto peronismo, que cree que con 3 frases de Jauretche resuelve el mundo. Y Laclau había leído profundamente a Jauretche, y también había leído a Scalabrini Ortiz, y había leído a José María Rosa, y había leído, por supuesto, a Abelardo Ramos. Quiero decir, hoy estamos obligados
a ser nosotros los profundos, a ser nosotros los sutiles, a ser nosotros los que leamos a Jauretche, leamos a Scalabrini y Ortiz, pero también leamos aquellos textos que nos permiten discutir de otro modo el legado de Scalabrini y Ortiz o de Jauretche. Tenemos que leer a Silvio Frondizi, o a Pancho Aricó, o a León Rosichner, o a David Viñas, o como lo hemos hecho, leer a aquellos pensadores de otro tiempo europeo que nos han dicho cosas fundamentales. Pero no para leerlos bajo la forma del que simplemente siente que va a repetir lo que acaba de leer, sino para meterlo en una vasija en donde podamos mezclar lo que tiene que ver con aquellas escrituras que nacieron del conflicto de la potencia creadora y de la tragedia de lo argentino y de lo latinoamericano, con aquellas otras escrituras que vinieron de esos otros confines y que nos dieron muchos de los conceptos y de las palabras con las que no podríamos de ninguna manera hablar sin emplearlas. O nos vimos obligados a discutir de nuevo la ensoñación democrática. A ver, en el 83, 84, 85 vivimos y plenamente la ensoñación democrática, y eso implicó transformaciones profundas. Somos de una generación, o de más de una generación, que en verdad no pensó la democracia, sino que quiso hacer la revolución, y que se encontró con la noche de la dictadura y el horror de la ausencia del mínimo derecho, que cuando volvió a descubrir el Estado de Derecho y la democracia sintió que ahí había algo fundamental, que había que proteger, ampliar, pero también experimentamos la peor de las tragedias de América Latina, que fue haberse transformado en las 2 décadas finales del siglo pasado, en la época en que se recuperaban las democracias, en el continente más desigual del planeta, donde lo social entró en un agujero perverso, donde la expoliación, la desigualdad, la exclusión y la miseria caminaron por América Latina de la forma más brutal. Y allí hubo que volver a tratar de interrogarnos por lo que nos había pasado: la democracia, el Estado, los sueños, las tradiciones liberales que tanto se festejaron al comienzo del retorno de la democracia y que hoy leemos con una perspectiva crítica. Yo creo que los intelectuales europeos, no me gusta la expresión, la burbuja o la autorreferencialidad, pero estuvieron demasiado cómodos. Ni siquiera esa comodidad los sacó un rato de esa comodidad para pensar el caudal de barbarie que está en el corazón de Europa. Porque cuando decimos Europa, por eso a veces cuando se horrorizan ante este grupo efectivamente terrible que está ahí tratando de crear, vaya a saber qué califato, pero los maestros del degüello estuvieron durante mucho tiempo en Europa y pasaron al degüello a cientos de millones de seres humanos, y de la forma más brutales, más terribles, y utilizando las técnicas más sofisticadas también. Entonces me parece que quizás, y uno lo empieza a ver un poco en España, un poco en Grecia, tal vez en Francia, en tanto la nueva barbarie de época